Bienvenidos al canal. En este nuevo vídeo contamos con la invitación de Pablo Medina, asesor experto de UVT Pymes, y vamos a estar hablando de la declaración de la renta y todas las novedades que tenemos que tener en cuenta. Pablo, bienvenido. Ya estamos en plena campaña de la renta y muchos autónomos están consultando con sus asesorías todo lo que tienen que tener en cuenta para hacerla, pero ¿realmente saben cómo se puede potenciar la declaración? Pues María, efectivamente esa es la clave y es lo que nosotros como asesores pretendemos, pues digamos, como asesorar a nuestros clientes, ¿no? Es decir, siempre nosotros, bueno, o yo por lo menos bajo mi premisa, suelo indicarle a todos mis autónomos cómo funciona la renta, ¿vale? Entonces, quiero explicarte un poquito cómo se basa, cómo lo que yo normalmente suelo hacer y explicarte las novedades de cara a esto, porque es verdad que es lo que te digo, todos los autónomos ahora mismo ya están con la mosca detrás de la oreja queriendo saber cuánto les sale su declaración de la renta, Claro. ¿vale? Entonces ya tenemos demasiadas consultas y queremos enfocarlo, pues bueno, a informar a todos esos autónomos que tenemos ahora mismo en cartera a cómo poder utilizarla, digamos, de manera legal. Bueno, por hacer un poco resumen para que sepan los espectadores qué es lo que van a ver, pues vamos a estar hablando pues sobre la declaración en sí, cuáles son las novedades de 2025, todos los gastos que se pueden deducir, bueno, pues todo lo que hay que tener en cuenta para pagar lo menos posible de la renta dentro del marco legal, evidentemente. Bueno, Pablo, pues cuéntanos cuándo empieza esta fecha para hacer la declaración de la renta y qué fechas tenemos que tener en cuenta. Vale, pues para esta declaración de la renta la fecha empieza el 2 de abril y termina el 30 de junio. Sí que es verdad que como años anteriores tenemos la posibilidad de hacerlo vía presencial o vía telefónica, ¿vale? Dentro de esto tenemos que hacerlo bajo cita previa, lógicamente, y una será el día 6 de mayo para aquellas que quieras hacer por teléfono y el 2 de junio empezará la posibilidad de poder ir de manera presencial a Hacienda a realizar la declaración de la renta. Vale. Ojo, siempre bajo cita previa, porque si no, Eso es muy importante, imposible, si no, que no atienden. ¿vale? Vale, y hay muchos contribuyentes que fraccionan el pago de la renta. ¿Qué fechas son para ellos? En este caso sí que es verdad que la domiciliación bancaria termina el día 25 de junio, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de poder ofrecer ese aplazamiento que comentas de forma de realizar el pago dos veces, digamos, fraccionar ese pago en dos veces. Primero se pagará el 60% el 30 de junio y el siguiente se pagará en noviembre, ¿vale? Que si no te recuerdo mal, me parece que está el día 5 de noviembre, efectivamente el 5 de noviembre al 40% restante. Vale, Pablo, pues si te parece bien, vamos a entrar un poco en materia. Cuéntanos cuáles son las novedades que nos trae esa renta de 2025. Vale, pues mira, sí que es verdad que se ha oído hablar bastante de que este año se puede pagar por Bizum la renta, ¿vale? Y es verdad que, ya te digo, súper práctico en el sentido de que normalmente nosotros tenemos que el autónomo que tenga que pagar esa renta, necesitamos su NRC, que se llama, que es un código que digamos que te asigna cuando se realizan los pagos de los modelos. Entonces, esto nos va a facilitar bastante la vida a nosotros, incluso al propio contribuyente, porque no va a tener que estar moviéndose de un lado para otro, ¿vale? Sí, el pago con Bizum normalmente es muy cómodo Siempre, para todos, o sea que siempre. para la renta va a venir estupendo, Exactamente. para los asesores Sí, para los contribuyentes. Es verdad. Y algo también que ha sonado mucho este año, que a ver que si nos lo puedes confirmar, es que todas las personas que hayan estado en situación de desempleo durante 2024 y además hayan cobrado esa prestación, están obligados a hacer este año la declaración de la renta independientemente de si llegan al mínimo o no establecido. Entonces, ¿esto es cierto? Pues es verdad, María, como comentaba, se ha comentado bastante el hecho de que los beneficiarios al paro tuvieran que presentar esa declaración de la renta. Pero es verdad que Hacienda ha reculado y ha dicho que no, ¿vale? Entonces, durante este año 2025 no vamos a tener que presentarlo de todos aquellos beneficiarios del paro, pero probablemente el año que viene sí, ¿vale? También tenemos que decir que nosotros, como asesores, lógicamente, siempre recomendamos que toda persona o todo contribuyente que crea que no tiene la obligación de presentarlo, por lo menos que mire su borrador, ¿vale? Si puede aplicar algún tipo de deducción, que la aplique. ¿Por qué? Porque puede ser que Hacienda le devuelva dinero por las retenciones que se han practicado. Totalmente, eso siempre viene bien. Sí, ya te digo. Entonces, sí que es verdad que tenemos que partir de la premisa de que este año han modificado el umbral, ¿vale? Este año está fijado en 15.876 frente a los 15.000 euros que estaba fijado el año anterior para cuando se tenía, digamos, el límite para presentar la renta con dos pagadores, ¿vale? Y el segundo, pues, sigue siendo igual, es decir, sigue siendo 1.500 euros, ¿vale? Se estaba hablando mucho también de los 2.500 euros de segundo pagador, pero para este año tampoco es. Entonces, yo no sé si tú has, bueno, lo habrás escuchado seguramente, que hubo un Consejo de Ministros donde se estuvo hablando de que no se iba a, digamos, como que a quedar al unísono con el nuevo salario mínimo interprofesional.
y hubo un montón de, Sí, el de meme revuelo de Yolanda acerca... Díaz. Exactamente, hubo un montón de revuelo ahí donde te decían la cara de Yolanda Díaz diciendo como que, perdona, esto como es que decía ella que no se trata de que Hacienda recaude menos, sino que recaude lo mismo, no, al revés, va a recaudar más, ¿vale? Y es verdad que aquí lo estamos viendo que se va a mantener, digamos, en el salario mínimo profesional el año anterior. Vale, bueno, pues para hacer un poco de resumen, ¿no? Con todos estos datos, todas estas cifras, las personas, los contribuyentes que van a estar exentos de hacer la declaración de la renta son todas aquellas personas que hayan tenido en 2024 un solo pagador y que sus ingresos hayan sido inferiores a 22.000 euros. Y en caso de que hayan tenido más de un pagador, serán todos aquellos que no superen el ingreso de 15.876 euros anual, Sí. siempre y cuando el segundo pagador, tercero, cuarto, todos los que hayan tenido, no supere esa suma de 1.500 euros, ¿no? Ese sería el resumen de esas personas, no tienen que presentar este año la renta. Antes pues hay muchísimas más, pero en definitiva son esas las más normales, digamos. Vale, en los casos más comunes. Claro. También otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que este año se han aumentado el tema de las donaciones a ONG. ¿Verdad? Que el año pasado estaba fijado en 150 euros, o sea, el 80% de esos 150 euros te lo podías deducir. Y este año han aumentado 100 euritos, ¿vale? Es decir, el 80% de los primeros 250 estaría totalmente bonificado, por decirlo de alguna forma. Pues sí, Pablo, también es interesante saberlo para todas aquellas personas que hayan donado a una ONG dinero durante el año pasado. Pero vamos con lo más importante y con el motivo de este vídeo para todos aquellos nuevos autónomos que deben de tener en cuenta en la renta de este año. Pues sí, María, dentro de la renta existe una posibilidad de aplicarle una reducción al autónomo. Para todos aquellos autónomos, cabe destacar que es los que están en estimación directa, ¿vale? Ya sea estimación directa normal o simplificada. Esta reducción se aplica sobre el beneficio, que recordemos que el beneficio es ingreso menos gastos, ¿vale? Después de aplicarle ya su 5% de difícil justificación, en fin, tiene una serie de cálculos, ¿no? Una vez que partamos de eso, si el autónomo el año inmediato anterior se ha dado de alta y ha obtenido beneficios, se podría aplicar esta reducción que es del 20%, ¿vale? Sobre lo mismo, rendimiento neto, ingreso menos gastos, ¿vale? Pero esto es sobre todo el beneficio que tiene el autónomo. Cuidado, hay que tener en cuenta una cosa, Claro. ¿vale? Que son los primeros 100.000 euros, se le puede aplicar el 20%. Vale. Los restantes de esos 100.000 euros, digamos, vamos a suponer 20.000 euros, no estarían acogidos, digamos, a esta reducción. Vale, entonces, por ejemplo, un nuevo autónomo, si factura 120.000 euros, esos 100.000 euros primero tienen una reducción del 20%, los 20.000 segundos no tendrían ninguna. Efectivamente. Tal y como dice, los primeros 100.000 euros se aplicaría el 20% y para los 20.000 euros restantes no, ¿vale? Sí que es verdad que te voy a decir una cosa, hay una cosa súper importante y que todo asesor seguramente le comente a cualquier persona en el caso de facturar tal cantidad, siempre y cuando no sea una actividad personalísima, ¿vale? Probablemente ya ese asesor le haya informado a la persona autónoma que lo más conveniente sería hacer una SL. Sí, además eso es un tema que podría darnos para otro vídeo, que en nuestro Y perfil de YouTube hay varios vídeos sobre el paso de autónomo SL y los pros y contras. Pero la verdad es que está bastante bien, ¿no? Una buena reducción para los autónomos. Es verdad, pero hay que tener en cuenta otra cosa importante en esta reducción, ¿vale? O sea, es decir, si tú, por ejemplo, vamos a poner otro caso que es una de las peculiaridades que existen, digamos, dentro de esta reducción, y es que si el año anterior la facturación que tú estás teniendo ahora mismo proviene de una de las empresas donde tú estabas como asalariada, esta reducción no se puede aplicar. Vale. Te voy a poner el caso, ¿vale? Imagínate que estamos tú y yo como compañeros de trabajo y tú eres la autónoma, digamos, y tienes una cafetería. En esa cafetería yo estoy trabajando como barman, digamos sirviendo café, como tú prefieras decirlo. Y yo ahora decido montarme una empresa y que esa empresa sea la que te proporciona el café que después tú vas a moler para servir los cafés, ¿vale? Si yo a ti te facturo más de ese 50%, yo ya no puedo aplicar esta reducción. Supongamos que es un 55%. Aquí se acabó, no se puede aplicar esta reducción, ¿vale? Hay esa pequeña peculiaridad que hay que tener en cuenta porque es que si no, puede ser que haya bastantes problemas, ¿vale? Si se quiere aplicar, porque no vas a cumplir con los requisitos. Claro. Después se va a revisar con los datos fiscales y demás y va a haber problemas. Para entenderlo mejor, en el simulador de la renta hice una simulación, digamos, de estas características, ¿no? De aplicar una renta, esa reducción del 20% y en otra donde no, ¿vale? Vale. Entonces, en la primera de ellas, un autónomo de Andalucía con una actividad empresarial en estimación directa simplificada tendrá unos ingresos de unos 70.000 euros, ¿vale? Y después se le aplicarán unos gastos de unos 12.000 euros, digamos que son 1.000 euros al mes, ¿vale? Vale. Esto tiene un rendimiento neto que será de 58.000 euros.
Y aparte de esto, se tiene que aplicar el 5% de difícil justificación, ¿vale? Dentro del rendimiento de actividades económicas. Una vez que se le aplique esto, como el límite está fijado en 2.000 euros, se le aplica 2.000 euros, ¿vale? Es decir, nos queda un rendimiento neto de 56.000 euros. Sin aplicarle nada adicional, ni siquiera reducción por inicio de actividad, ni pagos a cuenta del modo 130, ni ninguna deducción, se quedaría el total a pagar en 15.303,45. Sin embargo, si vemos la otra, aplicando esta reducción del 20% sobre los 56.000 euros, quedará un rendimiento neto reducido de 44.800 euros. Y así nos saldrá una cuota a pagar de 11.159,45. Y si vemos, hay una diferencia entre ambas de 4.144. Con lo cual, como ves, siempre sería conveniente aplicarlo. En caso de que tenga la posibilidad de poder aplicarlo porque cumpla con los requisitos. Claro, siempre que se pueda, o sea, una diferencia de 4.000 euros. Exactamente. Que se agradece muchísimo. Bueno, pues aprovecho, Pablo, voy a hacer un inciso para recordaros de que podéis suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de autónomos y empresas sobre la renta y sobre muchísimos temas más que vamos actualizando, y que si tenéis alguna duda respecto a lo que estamos contando, nos lo podéis dejar en comentarios y lo iremos respondiendo. Pablo, pues hemos hablado de casi todo, ¿no? Pero hay algo muy importante también, que es todos estos gastos que los autónomos van asumiendo durante el año del ejercicio económico y que llega la declaración de la renta y se pueden deducir. Haznos un poco un resumen de todos esos gastos que podemos desgravar. Vale, mira, una de las cosas que más nos suele llegar a la asesoría sobre los gastos suelen ser que, bueno, primeramente, no todos los autónomos saben qué tipo de gastos pueden llegar a deducirse, ¿vale? Eso es súper importante siempre aclararlo. Y cuando yo personalmente me entra un cliente nuevo, lo que suelo indicarle es todos aquellos gastos que se pueda deducir, ¿vale? En este caso siempre genera controversia aquel autónomo que está trabajando desde casa y no sabe realmente qué cantidad, digamos, de gastos deducibles tendría su vivienda, ¿vale? En este caso Hacienda es clara y te dice que se puede deducir el 30% del grado de afectación, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a suponer que tú tienes una vivienda de 100 metros cuadrados. Vale. Y digamos que tu despacho es de 10 metros cuadrados. Vale. Entonces, aplicamos en el modelo 036 que tu grado de afectación es de ese 10%. Lo que conllevaría, digamos, a tener el 30% de ese 10%, que en resumen es un 3% de gastos de suministros que te podrías deducir. En resumen, todas las facturas de luz y agua que has ido pagando durante el año en tu propia casa, te puedes deducir el 3% del total. Exactamente. Sería el resumen. Exactamente. Vale, bueno, pues también está bien saberlo. Claro. ¿Y hay alguna más por ahí que podamos tener en cuenta? Lógicamente hay muchos más gastos que se pueden deducir dentro de la renta. Lo que principalmente suele tener todos los autónomos, directamente lo tienen, es su cuota de autónomo, ¿vale? Su cuota de autónomo es totalmente deducible y hay mucha gente que ni siquiera sabe que esto es totalmente deducible. Es algo que nos preguntan mucho en las redes sociales, ¿las cuotas de autónomos se pueden deducir? Se pueden deducir, claro, efectivamente. Dentro de a ver, tiene que estar contabilizado, ¿vale? Tiene que estar registrado dentro de los libros contables, sí, no hay problema, ¿vale? Siempre y cuando a la asesoría se le informe de que estoy pagando tales cuotas, claro. ¿Vale? Lógicamente nosotros después, como sabemos esto, se le suele solicitar el informe de cuotas ingresadas, digamos, dentro de la Seguridad Social para saber exactamente cuánto es su cuota deducible, ¿vale? O sea, Seguridad Social, digamos, que aporta el autónomo, ¿vale? Después tenemos otra serie de gastos, consumo de explotación, sueldos y salarios, ahí, ya te digo, millones de gastos, ¿vale? Que cada uno, pues bueno, puede consultarlo también con su asesor y se va personalizando un poco. Claro, todo eso se puede hacer, pero ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que Hacienda no nos lo rechace y pueda aceptar esa deducción? Como te he dicho antes, sí que es verdad que imagínate que nos llega un requerimiento de esa renta y ahora nos van a solicitar unos libros de registro de gastos de facturas emitidas y recibidas, ¿vale? Entonces, esa factura que nosotros tenemos que enviar es un libro contable. En ese libro contable debe estar registrado ese gasto porque si no va a ser imposible. Dentro de eso, nosotros para poder registrarlo necesitamos que esté contabilizada una factura con todos los datos que se necesitan dentro de una factura, ¿vale? Es decir, tiene que tener su nombre completo, tiene que tener su DNI, su fecha, su número de factura, todas las cositas, digamos, que irían dentro de la factura, ¿vale? Otra cosa también importante que hay que tener en cuenta es que los tickets a nivel fiscal no van a ser deducibles, ¿vale? A no ser de que sea una factura simplificada y te venga en el típico ticket que tú tienes por ahí, ¿no? Digamos, imagínate que vas al Leroy Merlin y te dan un ticket en lugar de una factura, ¿vale? Siempre y cuando cumpla con todos esos requisitos y tenga ese nombre de factura simplificada con todos los datos, no los vamos a poder deducir. ¿Pero el ticket común como tal? Pero el ticket común como tal, no. Vale, Pablo, genial. Entonces, ¿podemos ofrecerle alguna clave a los autónomos que me están viendo para que puedan ahorrarse dinero en la renta?
Yo lo que normalmente suelo recomendar a todos mis clientes es llevar un control riguroso, primero de todos los ingresos, ¿vale? Porque vemos que hay veces que a lo mejor un autónomo, pues hablando contigo te dice, se me olvidó meterte la factura en el trimestre anterior, pues ahora hay un problema. Claro. ¿Vale? Porque los gastos sí que es verdad que nosotros podemos, digamos, como que dejarlo para regularizarlo en renta, ¿vale? Pero los ingresos no. Los ingresos deben estar siempre contabilizados en su trimestre correspondiente y, lógicamente, pues presentados. Y eso ya conllevaría a, imagínate que el año que viene nos dice, se me ha pasado este ingreso. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una rectificativa de la renta y, a su vez, tenemos que hacer una rectificativa de los modelos correspondientes, bueno, de lo que sería, digamos, el IVA en caso de que pague y, en este caso, pues la renta. Para modificarlo todo. Hay un lío que es mortal. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos es eso, ese control riguroso, ¿vale? Y que las facturas normalmente se vayan enviando a la asesoría, si no puede ser de semana en semana, por lo menos al mes, ¿vale? Para llevar eso ese control. Sí, porque si no los libros, al final después crean esta serie de problemas. Y tú como asesor, Pablo, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto por parte de los autónomos en las declaraciones de renta? Lo que te he dicho, normalmente ese ingreso, ¿vale? Que no suelen declarar, gastos que quieren incluir por fuerza, como esos tickets que no serían deducibles, que ya les decimos nosotros que es imposible incluir eso, porque en caso después de inspección vienen los problemas, claro, ¿vale? Luego. Y que lo que te he dicho también del tema de los gastos del autónomo, que la mayor parte de los autónomos, cuando inician, no saben realmente todos aquellos gastos que se pueden incluir. Entonces, puede ser que estén pagando algo concreto y que nosotros no lo sepamos, porque al final nosotros no somos magos tampoco, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esa persona está pagando? Te voy a poner un ejemplo, un seguro o un plan de pensiones, si no nos lo informa. A lo mejor está dentro de los datos fiscales, ¿sabes? Y de ahí lo podemos ver, pero en caso de este libro de gastos, pues ahí va a estar complicado, ¿vale? Vale, y hay algo también que es una de las cosas más complicadas a la hora de hacer la renta para un autónomo, que es en qué régimen tiene que estar. Es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿puedes guiarnos un poco en ese tema? María, sí que es verdad que lo ideal es revisarlo siempre con un asesor, ¿vale? Pero sí que es verdad que existen una serie de inconvenientes y unos beneficios, ¿no? Digamos, para cada régimen. Entonces, lo recomendamos porque puede ser que, no sé si has escuchado un autónomo, lo del típico de autónomos módulos. Sí. ¿Vale? Ese autónomo módulo se recogen una serie de actividades dentro de una orden de módulos que suele sacar Hacienda. Entonces, eso va en base a unos parámetros, que es diferente a la estimación directa. La estimación directa es ingreso menos gastos. Entonces, ya dependerá realmente si ese autónomo paga mucho, después la renta habrá que regularizarlo si está en estimación objetiva, y en directa, pues, esa diferencia de ingreso menos gastos al final va a tener una, digamos, una progresión del impuesto, ¿sabes? Por eso decimos que hay que revisarlo siempre con un asesor. Es importante revisarlo, Claro. Y algo también muy importante que es ¿qué consecuencia tendría que un autónomo no presente su declaración de la renta? Vale, pues aquí partimos de dos premisas principales. Puede ser que haya un requerimiento previo por parte de Hacienda o que no haya requerimiento previo por parte de Hacienda. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de devolución, ¿vale? En caso de que, imagínate que la renta te salga a devolver, si no hubiese requerimiento previo y tú lo haces totalmente voluntario, la sanción mínima es de 100 euros, ¿vale? Y en caso de tener requerimiento, la sanción mínima es de 200. Después, imagínate que te sale a pagar. En caso de no tener requerimiento previo, será un 1% por cada mes que pase, y si llega a los 12 meses posteriores, aquí es donde puede ser que tengamos el problema, porque puede pasar a más de un 15% pues digamos como que de recargo, ¿vale? Sí, que sería hay problema, exactamente. Y ya después, teniendo en cuenta que tengamos requerimiento previo por parte de Hacienda, puede ser que sea entre el 50% y el 150% de lo que te salga a pagar. Entonces, verás, hay un problema grande. Hay que apuntarse bien la fecha para hacer la declaración de la renta. Sí, sí. Bueno, Pablo, pues yo creo que ya hemos tocado toda la batería de preguntas que teníamos para este vídeo. Agradecerte que hayas colaborado con nosotros para salir en nuestro canal de YouTube, y a todos vosotros pues también recordaros que podéis dejarnos en comentarios cualquier duda que tengáis sobre la renta y la iremos respondiendo, y os vamos a dejar también por aquí nuestras redes sociales para que podáis estar al tanto de todas las novedades de autónomos y empresas. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.